los participantes. Unas 200 diapositivas, así que no se preocupen, no se van a cansar. Ahora sí puedes recuperar el poder, Melissa, para poder admitir al resto de las personas. Bueno, yo admito a ellos. Ok. Muy bien, entonces, queridísimos, la intención es, como les digo, ver un enfoque general del hígado, no vamos a hacer muchos detalles, porque ustedes se supone que ya saben todo este tema, más que nada la importancia de ver la anatomía quirúrgica. Entonces, tenemos que tener en consideración, ahí lo tienen ustedes, el hígado es un órgano que está situado en la cavidad abdominal, ¿verdad? Está situado, es una víscera maciza, nosotros la consideramos así, pese a que en realidad la estructura hepática no es tan maciza como muchos creyeran, es más bien un cúmulo de células que la hace una masa medio gelatinosa, medio amorfa y medio friable, que se puede deshacer muy fácilmente. Esto hace que sea muy complicada la reparación primaria del hígado en muchos casos. Este es un órgano básicamente el más grande de toda la economía del abdomen, tiene un peso aproximado de 1.500 gramos, en personas adultas mayores puede llegar a tener hasta 1.800, esperen que sigo admitiendo gente aquí. Y más o menos contiene alrededor de 800 ml de sangre, o sea, contiene un buen volumen de sangre circulante permanentemente por él. Esto hace que la estructura hepática de por sí sea una estructura turgente, grande, gorda, inflamada, por la cantidad de sangre que fluye por los diferentes sistemas, que vamos a verlos enseguidita nada más. A ver, aquí admito a alguien más. Se encuentra revestida por una cápsula de Gleason, se llama así a una membrana de repliegue peritoneal que cubre toda la superficie hepática y que le da la característica Te está estructural. llamando el Ramiro. ¿Eh? ¿A quién está llamando el Ramiro? Que no llame al Ramiro. Ya. Bueno, entonces eso le da la textura, esa textura brillosa, turgente y fuerte, ese revestimiento con la cápsula de Gleason, que es además una membrana de estructuras nerviosas muy finas y muy ricas, lo cual es traducido clínicamente con la percepción de dolor en la zona hepática. Cuando el hígado se inflama por alguna razón, se produce una distensión de esta cápsula y esa es la que genera dolor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y como les había mencionado inicialmente, está ubicado en la parte superior derecha del abdomen, recubierta casi en su totalidad por las estructuras costales y bien protegida por ellas. La naturaleza ha sido muy sabia al disponer de que esta estructura esté bien protegida por su friabilidad, por su labilidad. En realidad, los cirujanos no dejamos de tener bastante miedo cuando nos enfrentamos a un paciente con patología traumática, hepática sobre todo, porque muchas veces la corrección, la hemostasia y la sutura de esta estructura puede ser muy, muy dificultosa. ¿No? Entonces, esto quiero que lo tomen en cuenta. Ahora bien, pues este elemento no está flotando en el abdomen, sino se encuentra sujetado a las paredes y a diferentes estructuras a través de ligamentos. Hay una serie de ligamentos como estructuras firmes que sujetan a ver, voy a seguir añadiendo un cachito. Eso es un problema serio. Que sujetan al hígado dentro de la cavidad. Dentro de estos tenemos los más importantes, por ejemplo, el ligamento redondo. Este ligamento redondo es una estructura vestigial. En realidad viene producida por la obliteración anterior de la vena umbilical, que ya se ha estenosado y ha quedado como un ligamento y se une también al ligamento falciforme. Ambos ligamentos conforman la estructura principal de la división hepática en dos lóbulos. La división anatómica se llama, y estos lóbulos son el lóbulo hepático derecho y el lóbulo hepático izquierdo. Ustedes tienen claramente diferenciado la división que les estoy planteando. Aquí, ¿qué es lo importante? Y que me interesa mucho que ustedes tengan en cuenta y tengan presente siempre. En pacientes que han sufrido trauma abdominal, este ligamento, en realidad ambos ligamentos, que son estructuras muy firmes, se mantienen fijas en el momento de la lesión, cuando se produce, vamos a decir, un impacto anterior, en el que el resto de la estructura hepática se desplaza hacia adelante. Y entonces, como esta estructura se mantiene firme, la lesión que se produce se llama lesión por cizallamiento. Esta lesión es importantísima y es de muy difícil tratamiento, quiere decir, el desgarro que se produce en el parénquima hepático secundario a que este elemento sea fijo y todo el resto de la estructura se mueva junto con
momento del trauma. Después tenemos los ligamentos triangulares, que son estructuras de sostén distales. Tenemos un ligamento triangular derecho y un ligamento triangular izquierdo. Ambas estructuras permiten que el hígado no se caiga sobre sí mismo, no se boque sobre sí mismo, y se mantenga, entre comillas, vamos a decir, como distendido, como extendido sobre la zona anatómica que le corresponde. El ligamento coronario, que en realidad más que un ligamento de sujeción viene a ser una área de separación, es un ligamento que se encuentra a todo lo largo de la cara superior, pues y está adosado, está adherido a la cara diafragmática abdominal. Este es muy importante, esta zona también, porque ustedes recordarán que todos los abscesos y todas las colecciones que se pueden generar en esta zona se realizan precisamente en este lugar. El absceso subfrénico, por ejemplo, es un absceso muy típico en pacientes que han infectado la cavidad abdominal con diferentes tipos de patología, y entonces se forma por lo general en esta zona. ¿De acuerdo? Tenemos también algunos ligamentos que no los vemos en esta imagen, que los voy a mostrar un poquito más adelante, como el ligamento hepatoduodenal, que son ligamentos de sujeción con las vísceras inferiores, y el ligamento gastrohepático. Eso lo vemos enseguidita nada más, ahora que les cambio la imagen. Esta es una imagen de la cara inferior, y aquí lo que me interesa que quede muy, muy bien establecido es que ya les había hablado de una división anatómica, de una división morfológica anatómica del hígado, que lo divide en dos lóbulos, derecho e izquierdo, y esta división estaría marcada por este ligamento, ¿verdad? Pero sin embargo hay también una división funcional, que está dado por una línea trazada por el lecho hepático y que va por fuera de la vena cava inferior. Esta división se llama división funcional. ¿Por qué les estoy haciendo este comentario? Porque resulta ser que la división funcional es muy importante en lo que llamamos segmentación hepática. Ustedes se acordarán de anatomía, me imagino que han llevado todos aquello, pero si no se los voy a recordar porque es sumamente importante ver cómo se subdivide el hígado en función a lo que nosotros vamos a necesitar hacer posteriormente. Sin embargo, también valga la diapositiva para hacer dos puntualizaciones importantes que me gustaría que no las olviden. Es que la cara inferior del hígado tiene una serie de pequeñas marcas, delimitaciones que están en relación a los órganos inmediatamente inferiores, ¿no es cierto? Eso se los muestro también ahora. Aquí tienen ustedes la impresión gástrica, hay una impresión colónica, etcétera. Todos los órganos inferiores que están en directa y estrecha relación con la estructura de la cara inferior del hígado, marcan o hacen huella, diremos así, sobre el hígado. En la cara anterior me olvidé comentarles, las impresiones costales también pueden estar presentes. Y esta región en la que se encuentran estos ligamentos que les había comentado, por lo menos uno de ellos, el gastrohepático, que es muy importante y es una prolongación del epiplón menor. Este es el estómago y ustedes tienen el epiplón menor. Y tiene un ligamento que se relaciona íntimamente en el pedículo hepático con el hígado. Este ligamento es el gastrohepático. Es importantísima esta estructura porque nosotros manejamos una maniobra, ustedes se acordarán de la maniobra de Pringle. Esta maniobra es una maniobra empleada para hacer hemostasia en pacientes con sangrados incoercibles o sangrados muy profusos del parénquima hepático, que se realiza con el pinzamiento, digamos así, de los dedos sobre esta estructura o este paquete, que se encuentra por detrás del ligamento gastrohepático. También podemos observar un segundo detalle importante acá, es la disposición de la vena porta por atrás, la arteria viene en medio y por delante está el confluente biliar, o sea, el conducto hepático común y el conducto colédoco, ¿verdad? Entonces esto nada más se los estoy poniendo como un recordatorio para que no nos olvidemos. Y aquí viene lo que les mencionaba. Los dos lóbulos, la división morfológica y la división funcional, que es a través de la línea de Coulomb, ¿verdad? Entonces, les he puesto este pequeño mensaje. Entonces, el primero considera el ligamento falciforme como límite entre ambos. En cambio, el segundo considera la fisura portal principal, o línea de Cantley, que es esta, y que es un plano que pasa a través del lecho de la vesícula biliar en la parte inferior y la vena cava inferior en su parte superior. Es una línea imaginaria que viene en este trazado. ¿De acuerdo? La segmentación hepática. Bueno, aquí les hago alguna aclaración. Cuando nosotros hablamos de cirugía hepática, no podemos hablar de resecciones ciegas. Entonces tenemos que considerar una serie de elementos que nos permitan hacer resecciones regladas y que al mismo tiempo eviten que otros segmentos hepáticos puedan sufrir necrosis. Por ejemplo, ustedes están viendo una imagen
en la que les voy a ir describiendo lo que es la segmentación hepática. Se divide en lóbulos, y estos lóbulos, cada uno tiene una irrigación, cada uno tiene un segmento biliar, etcétera, de tal forma que la resección bien realizada de uno de estos segmentos no comprometa la función del resto de la estructura parenquimatohepática. Entonces, el primer lóbulo es el lóbulo caudado, que no lo estamos viendo acá, que está acá atrás. Los segmentos 2 y segmento 3 son los segmentos laterales izquierdos. Aquí los tienen ustedes, a los segmentos laterales izquierdos, el 2 y el 3. El 2 es el superior y el 3 el inferior. Los segmentos 4A y 4B son los segmentos mediales, ¿de acuerdo? Uno es cefálico, el 4A, y el segundo, el 4B, es adyacente a la fosa vesicular, que es el caudal. Entonces, son dos segmentos. Aclaro, y no sé si les he mencionado, pero les recalco, que esta división está marcada por las estructuras venosas y arteriales. Fíjense cómo por el sistema portal por abajo, que hace una división, y por el sistema de las venas hepáticas, que también por arriba hace su misma división. De tal forma que cuando pensemos en una resección hepática o de un lóbulo hepático, vamos a decir por eventualmente un tumor en el segmento 7, entonces vamos a considerar en esa resección hepática una rama terminal del sistema portal y también podemos considerar la arteria hepática derecha. Y finalmente los segmentos 5, 6, 7 y 8, que son los segmentos del lóbulo derecho. Estos son los segmentos del lóbulo derecho. No sé si está ahí, me están siguiendo, o estoy hablando al aire, no sé si me están escuchando. ¿Cómo va la cosa, chicos? Sí, doctor, se escucha. Se escucha, doctor. Bueno, Sí. me alegro. Entonces seguimos con el asunto. Funcionalmente, entonces, hemos dicho que la división se puede dar a través de diferentes estructuras y entre ellas las venas hepáticas, que acabo de comentarles, que dividen al hígado en 4 sectores, una vena hepática derecha, la media y la izquierda, ¿verdad? Ahora les muestro a raíz de qué viene todo este comentario. Aquí está la segmentación funcional. Fíjense, entonces, cuando planificamos el acto quirúrgico, lo planificamos en función a estos diagramas, ¿no? Queremos resecar el segmento 2, pues ahí tenemos delimitadas las estructuras que vamos a considerar en esa resección, gracias a estos planos que hemos preformado con las venas hepáticas y con el sistema portal. La arteria hepática es otra estructura que tiene una función interesante, importante, pero un poco más reducida. No voy a decir secundaria, porque es fundamental el tema irrigativo, pero sin embargo solamente aporta el 25% de la irrigación sanguínea al hígado. Esta es una arteria que nace, como ustedes ven bien, de la cara anterior de la arteria hepática, se desprende a través del tronco celíaco, donde este se bifurca, y una de las ramas que nos da es la arteria hepática común, ¿verdad? Esta arteria hepática común se desplaza hacia la derecha y nos da una rama descendente, que es la rama gástrica izquierda, al mismo tiempo que nos da a la hepática propia y su subdivisión en hepática derecha y hepática izquierda. Fíjense qué importante es esto, lo recalco una vez más, la disposición de las estructuras en planos. Por detrás está la vena, por encima viene la arteria y un poco más por fuera y por delante está el... ¿Ya te lavaste la cara? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién se ha lavado su cara? ¿Qué dices? Hay alguien que todavía no ha aprendido a jugar con este asunto y deja abierto su micrófono, ¿no? Es un chiste. Bueno, esa es la irrigación. La irrigación va, las ramas de la arteria hepática van paralelas y juntas a las estructuras de la vena porta. O sea, discurren por los mismos segmentos. Ay, Marta, tú eres la que estás con tu micrófono abierto. disculpe, doctor. Estás disculpada. La vena porta. La vena porta, todos conocemos cuál es la historia de la vena porta. Nace de la confluencia de 3 venas importantes. Aquí las tienen ustedes en este diagrama de fondo. La vena mesentérica superior, la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Aquí el detalle importante es que tenemos que considerar que la vena mesentérica inferior no drena en el tronco mismo, sino drena sobre la vena esplénica, con alguna variedad en su confluencia, a veces un poco más próxima o a veces un poco más alejada. Pero en resumen podríamos decir que es la vena esplénica con la mesentérica inferior la que se une a la vena mesentérica inferior y ambas dan el sistema portal o la vena porta. Esta vena porta cruza el hilio hepático y en su ingreso al parénquima hepático, pues se bifurca en ramas derecha e izquierda.
Estas a su vez tienen múltiples ramificaciones hasta llegar al sinusoide y luego empieza el sistema colector, ¿verdad? Esta vena drena el estómago, el páncreas, el vaso, el intestino delgado y parte del colon. Y he resaltado acá porque me parece importante que sepan que la presión de esta vena es de 5 milímetros de mercurio, es una presión relativamente importante. Ahí ven ustedes el dibujo para que se familiaricen y no se olviden cómo está esta estructura. Las venas hepáticas, por otro lado, son todas confluentes de la vena cava inferior y drenan los diferentes segmentos en función de cuál estemos hablando. Tenemos la vena hepática derecha, que drena los segmentos 5 al octavo, o sea, 5, 6, 7 y 8 posteriores. La vena media, que drena el segmento 4, en sus dos formas, posterior y anterior A y B, y la vena hepática izquierda, que obviamente nos drena el 2 y el 3. El lóbulo caudado, que es el lóbulo 1, que normalmente no lo vemos en este tipo de presentación, vierte su contenido directamente en la cava inferior. O sea, es una rama que no drena sobre las arterias o sobre las venas hepáticas. Perdón. Bueno, y finalmente, esto que es harina de otro costal, en realidad es un tema que seguramente lo van a ver ustedes más adelante, que es el sistema biliar. Pero lo tengo que mencionar porque indefectiblemente marca una relación estrecha con las otras estructuras, con las segmentaciones y con la anatomía misma de la estructura hepática. Fíjense ustedes que qué es lo que sucede. De pequeños canalículos van juntándose como pequeños riachuelos que van desembocando cada vez en conductos de mayor diámetro hasta terminar primero en conductos, biliares secundarios. Estos conductos biliares secundarios confluyen y forman los conductos biliares primarios, que son el hepático derecho, el hepático izquierdo. Ambos se juntan y forman el conducto hepático común. El hepático común, al juntarse al conducto cístico, que en este caso se lo ve un poco largo, digamos, no es normalmente así, forma el conducto coledo con todas sus porciones y toda la estructura que ustedes van a ver. Aquí, importantísimo es saber en esta estructura, lo que yo les recalco muchísimo a mis estudiantes en la práctica, cuando charlamos sobre este tema, es acerca de estos diámetros. Esto es fundamental para el diagnóstico, para el pronóstico y para el tratamiento de patologías hepatobiliares. Es fundamental el conocimiento de los diámetros, tanto de las estructuras primarias, secundarias y como tanto así el conducto colédoco. Ustedes ya lo saben, aquí tenemos 2 milímetros, tenemos 3 milímetros en el hepático común, hasta 6 o 7 milímetros en el conducto colédoco, 2 a 3 milímetros en el conducto cístico. Entonces, este es el árbol biliar. Fíjense que también las ramas van distribuyéndose a lo largo de todos los segmentos, ¿no? Siguen un patrón muy bien descrito, muy bien delimitado por el patrón arterial. Aquí, sin embargo, también hay un detalle importante que ustedes tienen que tener en cuenta siempre. Sobre todo quienes en algún momento piensen hacer de su vida la cirugía, tendrán que considerar que esta estructura, como la estamos viendo acá, como un dibujito en realidad, es una estructura que tiene cerca de un 40% de posibilidades de tener variables anatómicas. Y estas variables anatómicas pueden condicionar muchísimo la posibilidad tanto de lesiones biliares como de otro tipo de patologías. Entonces es importantísimo tener en cuenta que existe esta posibilidad. En la inervación y el drenaje linfático lo he hecho aquí muy sencillo porque es muy simple. La inervación está dada por los dos sistemas conocidos, simpático y parasimpático. El sistema simpático a través de los nervios torácicos plánicos mayores y del ganglio celíaco. Y el parasimpático a través del vago, desde luego. El nervio frénico tiene una función importante en la estructura parenquimatosa hepática porque por vecindad es una generadora de dolor en situaciones en las que existen tumores o existe alguna irritación en el diafragma. Y los linfáticos, que se los muestro acá, ¿qué es importante aquí? Las cadenas linfáticas son varias, múltiples y complejas. Son ramas que vienen desde las prepilóricas, retropilóricas, supraduodenales, de la curvatura menor. Tenemos ramas del sistema preportales, etc. Pero aquí hay algunas que a mí me parecen fundamentales. La primera de ellas es el nódulo cístico. Este es un ganglio que se llama nódulo cístico, que es muy necesario identificar cuando realizamos cirugía, sobre todo de la vesícula biliar. Ya van a tocar seguramente este tema más adelante. Pero además de eso tenemos los nódulos hepáticos, los nódulos celíacos y los nódulos cardiales. Estas son las estructuras a través de las cuales se drena la linfa.
Les he puesto esta clasificación, chicos, que es la clasificación de Brisbane. De repente he exagerado un poco al hacerlo, porque en realidad lo que esta clasificación trata de explicar es la segmentación hepática en la cirugía. Quiere decir, los cirujanos tenemos que basarnos en ciertos elementos de la segmentación hepática para poder planificar nuestras estructuras quirúrgicas. Fíjense ustedes, aquí hay unos cuadros que me han parecido muy interesantes y por eso lo estoy poniendo, aunque no se afanen mucho considerando esto, pues los pongo más para que lo conozcan y lo sepan. No es una cosa que sea indispensable saber. Cuando el término anatómico habla de hígado derecho o habla de hígado derecho, estamos hablando de los segmentos 5 al octavo, de acuerdo a la segmentación de Kuhnau, y pues entonces la resección quirúrgica que se va a hacer está planteada en función a resecar la arteria hepática, perdón, la vena hepática derecha y la rama derecha de la vena porta. Entonces hacemos una segmentación, fíjense, nos está marcando por abajo y de frente cómo sería la resección y qué estructuras tomaríamos. Lo mismo sucede cuando hablamos del hígado izquierdo, tenemos las mismas consideraciones de los segmentos del 2 al 4, se llama hepatectomía izquierda. Aquí hay un pequeño detalle, que esta es una visión anterior en la que ustedes están viendo y aparentaría estar considerando también la vena porta. No es así. Fíjense en la imagen inferior, la vena porta está excluida, solamente se limita la resección al lóbulo caudal. ¿Ya? Tenemos las resecciones anteriores derechas de los lóbulos 5 y octavo. Y bueno, y esto que en verdad se los he puesto para que un poquito tengan un leve conocimiento del asunto. Un recuerdo fisiológico muy rápido. Indudablemente tampoco es el objetivo de nuestra clase, sin embargo, tenemos que tener clara la figura de cómo funciona este órgano en función a lo que también vamos a pretender encontrar en algún momento. Cuando hablemos, por ejemplo, vamos a hablar de quiste piógeno de hígado. Y cuando hablemos de ese tema, vamos a hablar de laboratorios, vamos a hablar de morfología y de una serie de elementos, y para eso ustedes tienen que tener clara cuáles son las cosas alteradas y cuál es la función de esta nuestra estructura hepática. Entonces, delimitaremos o definiremos 3 funciones básicas de almacenamiento, de metabolismo y de producción de secreciones. Almacenamiento, que es en relación al volumen circulante de sangre, como hemos mencionado, son 800, 500, 800 ml de sangre aproximadamente. El metabolismo básicamente de las proteínas, grasas y carbohidratos, y la producción de algunas secreciones como la glucosa, la bilis y el colesterol y los ácidos grasos. Estos son los elementos que se producen en el hígado. Ahí tienen un gráfico que lo saqué de internet, me pareció muy interesante, porque hace un resumen general de toda la funcionalidad hepática y nos describe pues muy claramente, por ejemplo, la producción de bilis a través secundaria de la digestión alimenticia, el metabolismo o metabolización de los lípidos, con la consiguiente síntesis de colesterol y producción de triglicéridos, la síntesis de proteínas, como la albúmina, lipoproteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los elementos que participan en ello. La glucosa se metaboliza en el hígado, ¿verdad? El hígado mantiene concentraciones adecuadas por periodos cortos y largos a través del metabolismo de carbohidratos. ¿Qué sucede? Nosotros estamos acostumbrados a ingerir alimentos 3 veces al día y eventualmente entre ese espacio de tiempo, pues no recibe carbohidrato propiamente tal. Por tanto, se metaboliza bilirrubina total de 12, con la bilirrubina directa de 9 y la bilirrubina indirecta de 3. Nosotros debemos presuponer con ese resultado que el proceso o la enfermedad no está producido en la estructura hepática. La enfermedad está producida en el árbol biliar, en el lugar donde la bilirrubina se ha conjugado y pues no ha tenido posibilidades de salir a buen recaudo hasta el duodeno, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, eso es importantísimo. Nos pasa muy seguido a los cirujanos que nos interconsultan por pacientes. Dicen, doctor, quisiera que vea un paciente porque tiene una obstrucción, aparentemente debe ser una coledocolitiasis. Y nos traen un laboratorio donde dice bilirrubina indirecta de 3
y bilirrubina directa de 0,7. Entonces, haciendo la interpretación de este laboratorio, ustedes fácilmente pueden concluir que la bilirrubina que se está considerando es la bilirrubina indirecta. Esa es la que se ha elevado. Por tanto, estamos hablando de una patología hepática propia, ¿de acuerdo? Y la formación, ahora les hablo de la formación de la bilis, que se produce desde luego en el hepatocito y que tiene una serie de confluentes, una serie de elementos. Básicamente está formada en su mayor cantidad de agua, tiene electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro, pigmentos biliares y fosfolípidos. Aquí me he olvidado poner colesterol, ¿ya? Me he olvidado poner colesterol, que es un elemento fundamental en la composición de la bilis. Entonces, la función de esta bilis es la digestión de lípidos y vitaminas liposolubles y en la eliminación de productos de desecho a través de la captación de los mismos y la eliminación por el tracto digestivo. Aquí, ¿qué es importante? Cuando ustedes hablen o vean seguramente que es el origen mismo de los cálculos biliares, van a comprender que el desbalance de estos elementos es el generador de la formación de pequeñas micelas que forman núcleos, sobre todo cuando hablamos de colesterol, de núcleos de colesterol que se van arremolinando y se van formando los cálculos a partir de ahí. Y esto se produce por un desbalance en estos elementos. Puede ser por la disminución de agua, puede ser por la alteración en los electrolitos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que genera la formación de los cálculos. Y el metabolismo de los fármacos. La eliminación de sustancias liposolubles que se convierten en hidrofílicas por dos acciones. Hay dos formas en las que puede volverse un producto manejable, vamos a decirlo así, a través de las reacciones de fase 1, que es la oxidación y reducción de las moléculas a través de la hemoproteína citocromo P450 y la reacción de fase 2, que son reacciones de conjugación. Estos procesos todos son intrahepáticos y se realizan en función de la recepción del fármaco, de ver la posibilidad de hacer al fármaco liposoluble y que pueda ser manejado, o que definitivamente constituye una entidad que genere toxemia. Y cuando tenemos problemas en el hígado, pues vamos a pedirles a algunos laboratorios. Aquí tenemos que tener en cuenta la aspartato transaminasa, la alanina transaminasa, que antes ha cambiado la nomenclatura de estos dos elementos, se llamaban transaminasas glutámicas oxalacéticas y transaminasas pirúvicas. Ahora se llaman aspartato transaminasas y alanina transaminasas. La fosfatasa alcalina, que sigue siendo la misma, y la gamma-glutamil transpeptidasa. Estas cuatro pruebas, erróneamente muchas veces también las consideramos como medidoras de la función celular. Y decimos cuando están alteradas que el hígado no está funcionando bien, que la célula no está funcionando bien. Pero sin embargo, lo que estos laboratorios traducen y lo que quieren decir es que de lo que se está tratando es de daño celular. Quiere decir, estamos hablando de lesión celular. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, una colicistitis crónica gangrenosa que tiene necrosis en su superficie y que ha comprometido parte del lecho hepático y de la estructura hepática. Con seguridad va a tener estos elementos elevados. Los va a tener elevados porque el daño celular va a ser manifiesto en todo este sector. Una colangitis compleja y complicada, como la que les voy a mostrar mañana o bueno, la próxima vez que tengamos unas clases, pueden generar alteraciones de estos laboratorios como resultado del daño producido en la célula y no de la función. En cambio, las pruebas de albúminas y tiempos de protrombinas sí miden la funcionalidad hepática. Quiere decir esto que inclusive en condiciones donde no ha habido un daño celular evidente, la célula hepática puede no funcionar adecuadamente. Entonces, la lesión hepatocelular está caracterizada por las alteraciones de estos dos elementos. Ahora, la alanintransferasa se encuentra sobre todo en hígado, músculo cardíaco, músculo estriado, riñón, cerebro, páncreas, pulmones. Por lo tanto, es un dato mayormente inespecífico. Está ya. Está el aspartato transferasa. Quiere decir que cuando se encuentra elevado, eventualmente puede no resultar necesariamente como consecuencia de un daño o una lesión celular hepática. Puede también encontrarse en otro tipo de patologías, como ustedes pueden ver aquí les he puesto, como hepatitis viral, abuso de alcohol, medicamentos, trastornos genéticos, etc. En cambio, la alanintransferasa es mucho más específico a nivel hepático y su alteración
es prácticamente concluyente de que se trata de un problema hepático puro. ¿De acuerdo? Un otro punto importante es la colestasis. Resulta ser que diferente tipo de patologías o de diferente tipo de alteraciones pueden generar la dificultad del flujo de la bilis desde su origen en el hepatocito hasta su drenaje final a nivel del duodeno, en la segunda porción del duodeno, ¿verdad? ¿Qué sucede? Tumores, cuerpos extraños, cálculos primarios, cálculos secundarios o cálculos residuales, compresión extrínsecas y adherencias, son elementos que pueden generar la oclusión de la vía biliar, tanto extrahepática como intrahepática. Ustedes ya verán en algún otro tema, por ejemplo, la enfermedad de Caroli, la enfermedad poliquística, la coledocolitiasis y una serie de enfermedades que pueden condicionar que la bilis no salga adecuadamente, se quede y se estanque ahí. Y esto pues obviamente va a generarnos una alteración importante en toda la estructura hepática. La determinación de bilirrubinas, como les había comentado inicialmente, pues va a ser un elemento determinante, ¿verdad? Determinante y muy importante. Y nada más para que no se olviden y para que grafiquen un poquito el concepto del asunto este de la segmentación hepática, de las estructuras hepáticas, de las caras hepáticas, la cara anterior, luego la cara inferior está por abajo, ¿no es cierto? Cómo se dividen los lóbulos, cómo está distribuido el sistema venoso y el sistema portal y el sistema de las venas hepáticas, dónde está la arteria, etcétera. Nada más se los he puesto un poquito para que así se queden frescos. Ahí tienen otro un poco más diagramadito. Y bueno, pues con eso terminamos. Aquí dejamos esto. Y con eso quedamos ahí. No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna aclaración o algún comentario que hacer. Por mi parte quiero decirles que es importante, indudablemente, conocer la anatomía básica para poder entender esta parte del refresco anatómico, ¿verdad? Entonces, la anatomía quirúrgica basa su fundamento en lo que queremos hacer utilizando los conceptos anatómicos para traspolarlos a nuestra actividad quirúrgica. Tienen la palabra si quieren comentar algo, si quieren decir algo, el que quiere hablar tiene un minuto para hacerlo. Acostumbrarnos a lo que hay y espero en definitiva que les haya servido de algo, chicos, y si así ha sido, pues me voy a sentir por demás satisfecho. Si no ha sido así, profunda pena la que me causarían. Los veo el lunes, Melissa, vamos a hacer la clase el lunes, ¿cómo queda esto? Sí, doctor, el lunes. De acuerdo, entonces los veo el lunes, que tengan un lindo fin de semana, pórtense muy bien, no pequen mucho y cuídense mucho, ¿ya? Gracias.